Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y nosotros, como siempre, todas las semanas haciendo nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta vez toca la semana del 16 al 20 de octubre y empezamos revisando ya inmediatamente lo primero que hay que revisar siempre para hacer nuestras proyecciones o nuestros análisis, que son las noticias, no sin antes invitarte que si estos análisis te resultan de valor, por favor, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo este tipo de información todas las semanas. Ahora sí, pasamos a revisar las noticias. Vemos que esta semana vamos a tener 3 días de noticias movidas. Tenemos el martes 17 de octubre a las 7:30 de la mañana. Vamos a tener las ventas minoristas subyacentes. Luego, posteriormente, el día miércoles 18 de octubre, vamos a tener los permisos de la construcción, asimismo a las 7:30, y posteriormente a las 9:30 de la mañana, los inventarios del crudo. Por último, el día jueves 19 de octubre, vamos a tener a las 7:30 de la mañana las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, los indicadores de manufacturero. Posteriormente, a las 9 de la mañana, tenemos ventas de viviendas de segunda mano, y a las 11 de la mañana, día definitivamente que va a mover al mercado, son las declaraciones del presidente de la Fed a las 11 de la mañana. La recomendación de siempre es: recuerda que si tienes posiciones abiertas, las tienes que proteger, y si vas a operar posteriormente las noticias, pues espérate unos 10 a 20 minutos a ver cómo se desarrolla el mercado y tengas una mejor visión de la dirección que este va a tomar. Recuerda que estas noticias son vistas en el horario -5 GMT, por lo cual si te encuentras en otra zona horaria, pues tienes que setear primero el reloj para que lo puedas ver en la zona de tu respectivo país. Ahora sí, vamos a revisar los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del VIX, que como podemos darnos cuenta, la semana arranca ya con un movimiento bastante alto. Puede ser por las diferentes noticias que se están dando a nivel mundial. La situación a nivel mundial está un poquito tensa y eso puede dar pie a que el mercado pues haya un poco de mayor volatilidad. Actualmente el mercado se encuentra en 19,32. Vemos que ni bien arrancó la sesión, arrancó y a los 20 puntos con 77, y ahorita actualmente lo vemos en 19,32. Esto ya significa que vuelve la volatilidad al mercado, significa movimientos más largos. Asimismo, movimientos críticos como momentos de noticia o apertura americana, podemos ver sacudidas mucho más fuertes, así que mucho cuidado, chicos, en el transcurso de esta semana. Ahora sí, pasamos a revisar el futuro del S&P 500, que como lo vemos se encuentra en una tendencia, pues parece que va a retomar la tendencia bajista luego de haber llegado a la zona entre los 4.252, 4.234, esta zona de compras. El precio reaccionó, hizo un impulso alcista, llega al nivel máximo de los 4.433, y ahí el precio pues comienza un movimiento bajista donde, si nos damos cuenta, vamos a marcarlo, podemos ver que el precio posteriormente tenemos esta estructura, ¿no? Veníamos de una estructura bajista, extensión, retroceso, extensión, el retroceso, la última extensión, y el precio aquí nos hace un falso rompimiento. Luego el precio no logra continuar con el movimiento bajista y hace el retroceso alcista llevándose dos niveles máximos anteriores, y ahora lo vemos que el precio continúa con un movimiento bajista, ¿no? Esto puede ser la continuación del movimiento bajista. Sí, puede ser la continuación del movimiento bajista, que en teoría, si el precio no llega a romper esta zona, porque vemos que empieza alcista la semana, vemos que viene a testear este nivel de ruptura de los 4.370. Si el precio no logra romper esa zona, pues veríamos que empezaría la continuación del movimiento bajista, donde vendría a testear, o su objetivo para esta semana serían los 4.300 puntos. Caso contrario, lo que podría suceder es que el precio rompa ese nivel y lo que veamos es un nuevo movimiento alcista, es decir, que el precio rompa esa zona, también le tocaría sostenerse por encima de ella, y ahí estaría buscando la zona de los 4.330, 4.340 puntos aproximadamente. Es decir, el nivel de los 4.370, 4.371 va a ser un nivel relevante para el transcurso de esta semana, ya que nos da la visión de cuál podría ser la dirección del mercado. El mercado, si es que realmente quiere ser alcista, debería romper ese nivel y sostenerse por encima de él para continuar con el movimiento al siguiente
máximo, que estaría cerca de los 4.430, o caso contrario, si el precio no logra tener la fortaleza suficiente, lo que veríamos es una potencial caída del mercado, una potencial continuación del movimiento bajista con dirección a los 4.300 puntos y posteriormente a la zona de mínimos 4.250, 4.230 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos por el momento con el SP500. Mucho ojo a la zona actual de los 4.370 puntos. Vamos a ver ahora el petróleo. El petróleo venía de un movimiento alcista luego de haber llegado a su zona de mínimos de los 64, 62 dólares. El petróleo hizo fuerte movimiento alcista llegando a los niveles de los 94 dólares. A partir de ahí, que es una zona de máximo, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Entre los 93 y los 94 dólares, el precio comienza a hacer un movimiento bajista. Es más, tenemos una clara estructura bajista. Aquí la tenemos, la extensión, ¿sí? El retroceso, la extensión hasta acá, llegando a la zona de ruptura de este movimiento, va aproximadamente cerca de los 80,97. Ahí el precio intenta continuar con el movimiento alcista. No lo logró en una primera instancia, hace un retroceso y parece que quiere continuar con el movimiento alcista haciendo un fuerte movimiento. Esto puede deberse también por la situación tan tensa en Medio Oriente, ¿sí? Posiblemente podríamos estar viendo que el precio rompa este nivel de los 87,92 y continúe por el siguiente máximo de los 90,45. A partir de aquí, si llega a romper fuertemente esta zona, dependiendo de cómo se presenten las situaciones, pero si se elevan las tensiones, pues probablemente veamos una continuación del movimiento alcista del petróleo, que incluso lo podría llevar a los niveles de los 97, incluso niveles de 100 dólares hasta el final del año. Así que muy atentos los chicos que trabajan con petróleo. Esta fuerte subida, sin embargo, deben tener mucho cuidado, ya que es una fuerte subida y puede existir algún tipo de retroceso antes de continuar con el movimiento alcista. Entonces, muy atentos a eso. Vamos a revisar ahora el oro, que ha sido otro de los que ha tenido un fuerte repunte con esta situación que se está dando precisamente a nivel mundial con las tensiones en el Medio Oriente. Ok, el precio del oro, nosotros habíamos hablado que estaba por romper los niveles de los 1900, el precio rompió los niveles de los 1900, lo teníamos una expectativa de llegar hasta los 1810, 1800 puntos, pero a partir de la zona de los 1824 hace un fuerte movimiento alcista. Podemos verlo aquí, vamos a estructurarlo, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, proceso y el retroceso, y de ahí un fuerte movimiento alcista, lo cual nos da la pauta de que los inversionistas igual están buscando el oro como instrumento de refugio a raíz de toda la situación a nivel mundial. No solamente eso, rompe la zona del máximo anterior, o mejor dicho, la zona de la ruptura entre los 1920 y los 1930 y trabaja por encima de ella. Eso que nos puede dar pistas. Ok, aquí vamos a duplicar aquí para tener clara esa zona, porque definitivamente esta zona de aquí, entre los 1920 y 1930, es una zona bastante relevante, ya que el precio, ¿qué es lo que puede hacer? El precio puede venir, testear esta zona y continuar con el movimiento alcista, donde buscaría sus máximos anteriores en los 1949 y los 1970, y potencialmente, pues si esta situación continúa, podría llegar a los 2.000 dólares. Caso contrario, el precio lo que podría hacer, si es que se presenta así, es romper por debajo de esa zona y ahí veríamos un movimiento potencialmente bajista que va a buscar pues los mínimos anteriores en los niveles de los 1880, 1865 y el mínimo anterior en los 1920, 1820, perdón, aproximadamente sería lo que buscaría el oro en el transcurso de los siguientes días si la situación pues como que se regulariza. Por lo que estamos percibiendo, no va a ser así y podríamos tener una escalada del oro que lo podría llevar hasta los 2.000 dólares. Vamos a ver ahora el euro dólar. El euro dólar continúa con el movimiento bajista. Tenemos una clara estructura bajista. Vamos a hacerlo desde acá. Tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, retroceso, el último movimiento bajista que lo llevó a una zona que nosotros ya lo teníamos
marcado, que era el dólar 0,4 523, era un nivel que ya teníamos nosotros referencia, y a partir de aquí tiene una reacción alcista, pero sin romper el máximo anterior. El máximo anterior se sostiene y vemos que el precio continúa intentando llegar con el movimiento bajista. Aquí, bueno, tenemos dos situaciones. Esto puede ser un hombro cabeza hombro invertido, si lo podemos llamar así, donde el precio se sostenga por encima de esta zona entre los entre el dólar 0,4 565, el dólar 0,5 096, y el precio se sostiene por encima de ese nivel, podría estar buscando otra vez y ir hacia arriba, buscando la zona de la ruptura en el dólar 0,6 220. Muy importante definirlo. Si el precio, por el contrario, continúa con el movimiento bajista, va a trabajar en esta zona y de ahí posiblemente continuación de ruptura y buscaría mínimos anteriores, ¿sí? Entonces vemos claramente que el precio del euro dólar está trabajando entre el dólar 0,6 389 como zona de máximos, y actualmente el dólar 0,4 862, dólar 0,4 520 aproximadamente como zona de mínimos. Si alguna de estas dos zonas es rota, pues nos daría la dirección ya de hacia dónde va a caminar el euro dólar. Si continuaría con ese movimiento bajista o buscaría mínimos, perdón, continuaría con el movimiento bajista buscando los mínimos siguientes, podría estar buscando incluso hasta el dólar 0,2 920, o el precio tendría algún tipo de retroceso un poco más alto, o un cambio a un movimiento alcista. Entonces, muy atento con eso, chicos. Estamos en zonas de definición para saber si tenemos una continuación o un retroceso. Ahora vamos a ver el Bitcoin que vino y testeó durante algunos días de las semanas anteriores, vino y testeó la zona de los $28,200 sin lograr romperla. Venía haciendo un movimiento alcista una vez que tocó la zona de mínimos en los 24,700, 24,800 aproximadamente, venía haciendo un movimiento alcista, no logra romper ese nivel y más bien rompe la continuidad del movimiento alcista como tal. Vemos que está trabajando actualmente entre esta zona y obviamente esta zona. Hace una ruptura, aquí viene el testeo y vamos a ver si el testeo tiene la fortaleza suficiente para romper por encima del nivel de los 27,171, 27,200. Si el precio tiene suficiente fortaleza para romperlo, sostenerse por encima de él y continuar con el movimiento alcista, o por el contrario, esto estaría ya dando la pauta a un movimiento bajista donde su intención va a ser buscar los mínimos anteriores, donde posiblemente va a buscar los 26,400, 26,000 y otra vez llegar a la zona de mínimo de los $24,800. Lo más probable, según lo que estamos percibiendo, es que el precio potencialmente podría continuar con una escala, con un movimiento bajista y testear pues los mínimos anteriores. Porque sí tenemos que darnos cuenta es que el Bitcoin se encuentra actualmente entre la zona de los 24,800 y los $28,200. Es decir, esta es su zona de máximos, zona de mínimos. Ya sabemos lo que hay que hacer. La premisa de siempre es buscar siempre el precio más barato para poder aprovechar ese tipo de oportunidades. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis. Si tienes alguna visión que nos quieras compartir, déjala acá abajo en los comentarios con alguna duda o consulta que desees hacer. Y recuerda que tienes que estar muy atento a las noticias, que la situación actualmente en el Medio Oriente está muy tensa y puede haber una escalada mucho más alta que pueda afectar fuertemente a los mercados. Recuerda, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like, de suscribirte al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo este tipo de análisis todas las semanas. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao.